Yo soy Luis Novarecio, hasta las 22 lo vamos a acompañar con Rosario Yerdi, Martín Angulo, Nacho Ortelli. Toda la información, ya está sentado el exministro de Interior, Rogelio Frigerio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar. Pregunta y voy enseguida a la mesa y vuelvo con vos. ¿Hay plafón social, económico y político para cerrar más las restricciones? Para volver a hacer lo que hicimos el año pasado, creo que no, porque los resultados no fueron buenos. Tuvimos una de las economías más cerradas del mundo, se perdieron 1 millón de empleos, 150.000 comercios, pymes, creamos muchos pobres nuevos, casi 3 millones, y no tuvimos menos contagiados y muertos que en otros países. Claramente, lo mismo que el año pasado no podemos hacer. Independientemente de eso, creo que algo tenemos que hacer, porque obviamente la segunda ola llegó con todo. Es gravísima. Bueno, repasemos lo que va a pasar. A las 9 de la noche está previsto que hable el presidente de la Nación. ¿Mensaje grabado o mensaje vivo? Mensaje grabado. Recién se está poniendo a grabar el mensaje, por lo cual esperemos a ver a qué hora finalmente se da el anuncio. Restricciones que va a anunciar el presidente Alberto Fernández. El horario que se había discutido esta tarde en reuniones con Santiago Cafiero y Carla Bisotti y otros ministros a través de Zoom era poner el horario de 20 a 6 de la mañana. Solo para el AMBA. Solo para el AMBA. Es decir, el resto del país, si nos ven muchísimo en el resto del país, no modificaría, salvo que algún gobernador quiera adherir, pero hasta ahora la información es solo el AMBA. Sí, recordemos que ya el decreto último le dio potestad a las provincias para que puedan adherirse a mayores restricciones y que el horario que se había puesto de 12 de la noche a 6 de la mañana pueda ser incluso más amplio para las restricciones. Ninguna provincia lo quiso acatar, incluso tampoco lo quiso acatar la provincia de Buenos Aires, porque dice, si nosotros ponemos un horario más restrictivo, no tiene sentido si la ciudad de Buenos Aires no nos acompaña. Bien, medidas que son nocturnidad, esencialmente. El resto de, y obviamente, circulación en transporte público, ¿no? Exactamente, Luis. Apuntan a cortar con la nocturnidad y con el relajamiento social. Hubo un Zoom entre Axel Kicillof e intendentes de la provincia de Buenos Aires. Los intendentes, algunos le pidieron mayor rigurosidad a Kicillof en cuanto a las medidas. Kicillof está esperando el anuncio de Alberto Fernández. No tiene todavía definido qué medidas va a tomar porque no las conoce las que va a anunciar Alberto Fernández. Se supone que sería un poquito más rígido el anuncio de Kicillof posterior. Bien, bueno, me voy a sentar con Rogelio Frigerio, pero quiero, Rosario, que repasemos las eventuales medidas que se van a anunciar. Bueno, horario Alberto, así que no me atrevo a decir en 30 minutos, pero digo horario Alberto, supuestamente en 30 minutos. A ver, medidas. Las medidas sin duda se anuncian hoy, obviamente sin actividad desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Esto es nada. Nada. Toque de queda, lo que no le gusta a Vilma. Sí, no existe el toque de queda, la figura en la Argentina. Había mucha discusión hoy, igualmente en Olivos, si podían llegar, por ejemplo, los gastronómicos, que en un momento funcionó, ¿se acuerdan? El delivery. Claro, que no estaban abiertos los locales, pero aunque sea podían subsistir a través del delivery. Se estaba discutiendo y por ahora, aunque sea por estas primeras semanas, la idea era cerrar absolutamente todo. Dijiste primeras semanas. ¿Tenemos fecha de entrada y fecha de salida? ¿Se va a poner eso? La idea es, incluso lo hablaron con los epidemiólogos durante la reunión que tuvieron esta semana, que se ponga fecha de entrada y fecha de salida. Esto no es un inconveniente porque siempre los decretos tienen fecha de entrada y fecha de salida. El problema es que lo cumplan finalmente el gobierno, que no avancemos con estas medidas restrictivas y que después se sigan extendiendo. Bien. Las zonas de riesgo sanitario. Que por ahora es el AMBA, ni siquiera lo dejan para el Gran Córdoba, el Gran Santa Fe y demás. Por ahora les va a hablar al AMBA. Gran Rosario. Sí, Gran Rosario, perdón. Le agradezco la cosa. Está despedida. Muy bien, está, definitivamente. ¿Y la presencia en escuelas garantizada? O sea, la educación presencial, sí. Es una decisión política. Esto más allá de los números de contagios que ellos en el gobierno nacional, en la ciudad, en la provincia sostienen que no son foco de contagio. Es una decisión política que continúen las escuelas abiertas. Bien. Yo te preguntaba recién, Rogelio, si se puede volver a medidas restrictivas. Los otros días Roberto Debac, un infectólogo muy prestigioso, decía hay que tomar medidas. Ahora, muchas de las medidas las tomamos porque se gestionó mal el origen de la pandemia. ¿Cómo se gestionó este año? ¿Compartís? Bueno, sí, empezando por las vacunas, ¿no? Hoy hay países que ya están dejando atrás o próximos a dejar atrás este tema porque están próximos también a vacunar al grueso de su población. Nosotros estamos menos del 10%, el 10% recién vacunados, ¿no? Y parece que la cosa va para largo, entre otras cosas porque no tenemos oferta de vacunas, porque se gestionó mal, claramente, porque se gestionó de forma poco transparente o con poca información al público. El tema de Pfizer lo explica bastante bien. Me parece que el año pasado yo me
Yo fui muy cuidadoso el año pasado, sobre todo al principio, de opinar o de criticar, porque la verdad que era algo nuevo, novedoso, nadie sabía cómo enfrentar esta pandemia. Un año después, los resultados no fueron buenos para la Argentina. Entonces, evidentemente, no podemos volver a hacer lo mismo, ¿no? Y sobre todo, hay que cuidar el empleo. Yo vengo de dar una vuelta por la costa del Uruguay, de Entre Ríos. Hablé con muchos gastronómicos, hoteleros, comerciantes. La situación es muy angustiante y la previsibilidad de que se vuelva a cerrar les quita el sueño directamente. Y creo que hay que ser muy cuidadoso en lo que se plantee de acá en más en términos de empleo y también, por supuesto, en términos de educación. Yo decía, vamos a suponer que tienen razón, que no hay otro remedio más que encerrar, que quitar la circulación, etcétera, etcétera. Bueno, a la par de ese anuncio vos tenés que decir cómo te voy a ayudar. Y no demagógicamente diciendo, no pagues nunca más los impuestos. Me parece que eso es una actitud casi infantil, decirlo todo esto. Pero digo, algún plan de ayuda tiene que haber. Que los repros del año pasado llegaron tarde, no aparece. A la par de decir, bueno, mira, este es el plan de vacunación que tenemos sabiendo que no depende de nosotros, pero es el plan. No aparece. Este es el plan de controles y demás. Es como que siempre pesa en el mismo lugar el esfuerzo. Sí, acordate además que tenemos una economía informal muy grande en la Argentina y a ellos no les llega esta ayuda del Estado porque no están registrados. Claro. Y no es menor en términos del Producto Bruto de nuestro país. Así que el tema es peor todavía. Me parece que sí, que el gobierno tiene que recuperar de alguna manera la credibilidad, ¿no? Porque el mal manejo en todos estos meses de la pandemia a la gente le quitó credibilidad frente al gobierno y creo que eso es muy importante recuperarlo. Acá se hablaba antes de volver por lo menos a la esencia original de cómo se planteó la pandemia, que es de alguna manera juntos todos frente a este flagelo. En las conferencias de prensa del presidente, del jefe de gobierno de la ciudad, de la oposición. Digo, me parece que por lo menos el espíritu tiene que ser ese, no estar viendo todo el tiempo la especulación política de a ver quién asume mayor costo frente a este tema. Ahora, ¿no sentís también que dentro de tu agrupación hay un cuanto peor mejor? Digo, Patricia Bullrich diciendo vamos a resistir, llamando a la resistencia civil como si se tratara de una dictadura. Envenenan con las vacunas, no se pongan estas vacunas. ¿No sentís que hay como otra vez el horrible ejercicio de cuanto peor mejor? El tema de las vacunas en algunos dirigentes claramente no se trató bien, ¿no? Me parece que es mucho decir que la oposición plantea que cuanto mejor peor, sobre todo, digo, hay cosas con las que no se puede jugar, ¿no? Obvio. Un tema tan serio como la pandemia, donde se muere gente, donde la gente tiene un nivel de angustia enorme y de incertidumbre respecto al futuro. Lo que quiere ver es a la dirigencia política con mucha moderación, con mucha serenidad, transmitiendo eso, transmitiendo calma, tranquilidad, vocación de ayudar a la gente a resolver los problemas concretos. Y vos ves que la política en general, o la dirigencia política, tiene una agenda de temas que se discuten y que salen en la tapa de los diarios, nada que ver con la agenda de la gente. No se parece. No tiene nada que ver. Te digo, yo fantaseaba, Digo, mañana te llaman y te dicen, che, Frigerio, vos tenés buena relación, buena capacidad de negociación. ¿Negociás en nombre de Argentina con Pfizer? ¿Aceptarías una cuestión así? Sí, ¿cómo que no? Por supuesto. Creo que todos tenemos que poner el hombro en una situación tan difícil. Estamos hablando de que la gente se muere, se contagia, pierde el empleo, los chicos no van a la escuela. Digo, la situación es evidentemente muy grave. Y esta pandemia además exacerbó los problemas que venimos acarreando los argentinos desde hace medio siglo. Son todos cada vez peor, esos mismos problemas que venimos repitiendo. Por supuesto que creo que todos, la oposición incluida, tiene que ponerle el hombro si el gobierno plantea el juego de esa manera. Es de arriba Está abajo, lejos de hacerlo, ¿no? Porque claro. Arrancó de una manera y se fue encerrando en sí mismo y ahora, bueno, las últimas declaraciones del presidente, de algunos ministros, son básicamente tirarle hasta el fuego, una situación de mucho riesgo y de mucha incertidumbre social. ¿Cuánto lo conoces personalmente, Alberto Fernández? No, lo conozco. Sí. Yo digo, la pregunta es esta. ¿Alberto Fernández es el del 18 de marzo del año pasado, con los opositores al lado, o es el que ante una crítica dice, es un imbécil? ¿Qué es Alberto Fernández? Bueno, algunos dicen que la gente se la conoce en el manejo del poder, ¿no? A la gente se la conoce verdaderamente cuando tiene que manejar el poder. Y la verdad que yo y muchos argentinos estamos desilusionados de cómo se maneja el poder, de cómo se llevan las riendas de la Argentina. ¿Alberto te desilusionó? A mí sí. Esto
una vez yo dije esto y Jorge así rápido me dijo, entonces que en algún momento te ilusionó. No, bueno, vos lo planteaste también al principio del programa. Digo, esa primera aproximación a resolver el problema de la pandemia, a mi juicio fue buena. Digo, llamemos a los expertos, llamemos a la oposición. Es lo que hay que hacer, creo, en cualquier situación como esa. Y eso me provocó ilusión. Los primeros discursos fueron un llamado a la unidad nacional, que es en lo que yo creo. Pero rápidamente, de nuevo, empezaron una sucesión de errores, de mal manejo de la gestión pública y claramente también una vicepresidente que fue tomando cada vez más lugar en la toma de decisiones. Y aparte digo, cuando pareció que daba un respiro la pandemia, afloró de vamos por los jueces, vamos por los opositores, digamos. Por eso yo te confieso que no sé cuál es Alberto Fernández. No tengo claro cuál es. Bueno, yo creo que después de un año y medio de gobierno, ya sabemos cómo es y cómo gobierna. De nuevo, a mí y creo que a muchos argentinos, estamos desilusionados, decepcionados, estamos, digamos, con un nivel de angustia y de incertidumbre respecto al futuro muy grande, como hace mucho no existe o no ocurre en la Argentina. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Vas a jugar? Primero, hay que hacer elección. Vos fuiste ministro de Interior, nada menos. Hay que hacer las PASO a cara de perro, como algunos sosteníamos los principios, no modificar las reglas, o frente a un drama como la pandemia, postergarlas, juntarlas todas. Lo que pasa es que las PASO, Luis, son a fines de agosto, ¿no? Estamos en abril, digo. Eso, digamos, suspender hoy las PASO es de alguna manera admitir que no vamos a avanzar con el cronograma de vacunación como se había planteado, que no vamos a hacer un esfuerzo por conseguir más vacunas, por gestionar mejor la vacunación. La verdad que es muy decepcionante también aceptar que eso tiene que ser inexorablemente de esa manera. Yo creo que todavía tenemos tiempo para gestionar más vacunas, para vacunar más gente, para vacunar correctamente a la gente, ¿no? Empezando por los que más lo necesitan. Si hoy ya estamos planteando la posibilidad de suspender, y algunos dicen hasta anular las PASO, es que nos damos por vencidos de que no podemos vacunar a nuestra gente, y creo que eso es muy triste, por lo menos. Yo digo, abril casi mitad, mayo, junio, julio, tenés que tener armar, depurar los padrones, convocar, o sea, supone una... Eso se puede, eso no es difícil, eso lo he hecho... Por eso te lo pregunto. Algunas veces, no, por ahí no pasa el problema. Por ahí no pasa el problema. Yo creo que es muy importante respetar las reglas de juego. Acá hay un cronograma electoral que surge de una ley. Me parece que a pocas semanas de empezar este cronograma electoral ya estamos planteando que lo vamos a cambiar. No me parece serio. La verdad que no me parece serio y creo que todavía tenemos margen. Me resisto a creer que no vamos a poder vacunar a nuestra población como están haciendo otros países. ¿Por qué no? Te van a acomodar el micrófono, ¿verdad? Porque está haciendo un cachito de ruido, está rozando. No pasa nada, pasás directamente. Yo te planteaba en estas PASO que se están por realizar. ¿Personalmente vas a jugar? Bueno, lo hablé con mi familia mucho el año que estuvimos en cuarentena, viviendo en Paranacito, en la casa que tenemos en Entre Ríos. Y la verdad que sí, que creo que si es funcional al proyecto en el cual estoy trabajando en Entre Ríos, estoy dispuesto a jugar. Yo creo que estas elecciones de medio término son muy importantes, ¿no? Este es un gobierno que tiene a mayoría muy amplia en el Senado, casi alcanza la mayoría en la Cámara de Diputados. La oposición tiene una responsabilidad enorme de hacer la mejor de las elecciones para tratar de equilibrar un poco esas fuerzas en el Congreso, porque claramente este gobierno no maneja bien esas mayorías, ¿no? Trata de imponerlas permanentemente y eso a la democracia no le hace bien. Pero va a ser candidato a diputado. Bueno, no tenemos ni siquiera calendario electoral todavía. De nuevo, por primera vez estoy dispuesto a ser candidato si eso es funcional al proyecto y si es funcional también y si sirve para que la oposición pueda equilibrar un poco los números en el Congreso. ¿Te gusta que digan paloma frente a los halcones de Cambiemos? No, yo no... Hay halcones, digamos. Bueno, Bullrich, Pichetto. Yo creo que en la política tenés que ser a veces paloma y a veces halcón, ¿no? Me parece que hay momentos en donde hay que pararse con firmeza frente a atropellos que no se pueden justificar. Y en otras oportunidades hay que ser moderado, ¿no? Como planteábamos recién el año pasado frente a un hecho novedoso como el de la pandemia. Me parece que ser siempre de una forma en la política, con lo cambiante que es y con los temas diversos que se tocan, no es inteligente. Creo que hay que ser moderado en algunas circunstancias, responsable siempre, y a veces hay que actuar con mucha firmeza. ¿La votás a Patricia Bullrich en una interna?
Yo tengo el mejor de los conceptos de Patricia. He compartido 4 años con ella. Creo que ha dado pruebas de haber sido una muy buena ministra de Seguridad. Creo que está trabajando mucho como una militante política, ahora presidiendo un partido político de la Argentina. Lo bueno de la oposición ¿Pero es quién que... votas en la interna, Bueno, presidente? primero no sabemos quién se va a presentar, pero yo creo que es valioso, ya que tocas el tema, es valioso plantear que la oposición, que en el 2015 solo tenía a Mauricio Macri como un referente presidenciable y ganador, hoy tiene no menos de media docena de posibles candidatos con experiencia, con capacidad, con buen conocimiento de la gente. Me refiero a obviamente Horacio, a María Eugenia, a Patricia, a los radicales, a los gobernadores radicales, a Cornejo, que es el presidente, a Lustó. Digo, para nombrar algunos nada más. Claro. Creo que eso le da un volumen político a la oposición que no teníamos antes. Bueno, parece que nos va a atropellar el anuncio a Alberto, pero ¿qué ibas a preguntarle, Rosario, a Frigerio? Sí. ¿Cómo está su relación con Mauricio Macri? ¿Cuándo fue la última vez que habló? Después de él, que además lo había acusado al ala más dialoguista, que encabezan ustedes, Monzó y demás, de no haber sido en la política lo correcto de su gobierno, el vínculo político. Yo no lo tomo de esa manera. Yo creo que él, y después lo aclaró, me parece, en el libro, él lo que plantea es que él debería haberse metido más en un tema tan delicado como la gobernabilidad, ¿no? Sobre todo con un gobierno muy débil desde el punto de vista de la cantidad de diputados, senadores, gobernadores, probablemente el más débil del último siglo. La máxima autoridad política debería haberse puesto al frente de las negociaciones, etcétera, y él lo admite, y nosotros lo reclamábamos también, los que teníamos mucha más responsabilidad que poder en el gobierno. Y creo que me parece una autocrítica sana. Yo sé que a veces no parece tan así, porque me parece que de la otra mano falta, de alguna manera, un reconocimiento a que a pesar de eso se lograron centenares de leyes, se logró llegar al final del mandato, el primer gobierno no peronista que llega al final del mandato. Creo que es evidente que tuvimos problemas en términos del volumen político para llevar adelante una agenda más ambiciosa, pero con lo que tuvimos y el trabajo artesanal y las horas que le pusimos a ese trabajo, logramos cosas importantes en términos de la gobernabilidad. Bueno, vamos a hacer, ¿ya está el anuncio? No. Bueno, en todo caso lo vamos a tener como columnista, Frigerio, hoy, que opine sobre sin una sola remuneración, o sea, sabés que estás en la televisión de la pandemia. Sí, Nacho. Sí, la pregunta tiene que ver con la discusión que se da entre Jorge Macri y Emilio Monzó, Nicolás Mazota. Ayer estuvo Jorge Macri. Te atropello con el mensaje. Ahí va. A todos y a todas. En las últimas semanas es esta la tercera vez que me dirijo a ustedes. Evidentemente en la Argentina el avance de la pandemia nos está exigiendo cada vez un poco más. Saben ustedes que recién hoy he sido de alta después de estar 12 días aislados por haberme contagiado con el COVID-19. Aún hoy no sé cómo me contagié. No encuentro el vínculo que me contagió. Pude sobrellevarlo bien gracias a la vacuna que había recibido. Pero lo cierto es que pese a todos esos cuidados, terminé contagiado y aislado durante casi 2 semanas. Evidentemente, el virus nos está atacando y lejos está de ceder. Por eso, hoy preferí hablarles nuevamente y tomar medidas, porque creo que lo que hemos intentado la semana pasada ha sido poco, a la luz de muchas cosas que hemos visto ocurrir a lo largo de este fin de semana en el área metropolitana de Buenos Aires. Saben ustedes que he monitoreado día a día que estuve aquí encerrado la evolución de la pandemia. Déjenme darles un dato. Estamos transcurriendo la semana número 15. En la semana 10, hace apenas un mes atrás, acumulamos 45.498 casos de contagios. La semana que acaba de terminar,
acumulamos 122.468 casos. Y la semana que va transcurriendo en este momento, seguramente va a superar esa cifra. Eso lo que nos está indicando es que hemos multiplicado más que por 2 la cantidad de contagios en tan solo un mes. En el medio, tratamos de llamar a la reflexión al conjunto social. Hablamos con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con los gobernadores del país. Es cierto que la Argentina exhibe hoy situaciones no necesariamente iguales, pero es cierto también que hay un crecimiento de los contagios sostenidos, importante, y que en gran medida esos contagios, una vez más, se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires. Para que podamos enfrentar, como ya se los he dicho otras veces, esta pandemia, contamos ahora con la vacuna. Las vacunas siguen llegando. Este fin de semana vamos a tener más vacunas. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme para que el proceso de vacunación no se interrumpa. En un mundo que definitivamente no ofrece las vacunas que el mundo necesita. Aún así, seguimos incansables, negociando con todos, consultando a todo el que pueda ser proveedor de vacunas para que esas vacunas lleguen a los argentinos. Quiero decirles que en ningún momento nosotros acaparamos la decisión de contratar vacunas, porque la misma ley que nos facultó a nosotros a comprar vacunas, a nosotros como Estado Nacional, facultó a todas las provincias a hacerlo. Ahora, yo sé lo que cuesta conseguir las vacunas. Y estoy seguro que más de un gobernador debe haber intentado comprar vacunas para su pueblo. Y le ha sido difícil, porque los que producen vacunas prefieren negociar con los estados nacionales. Digo esto para aventar cualquier duda sobre cómo ha sido el sistema de contratación de vacunas por parte del Estado Nacional. Y también porque no quiero lastimar a nadie. Sé que muchos gobernadores intentaron conseguir vacunas infructuosamente en un mundo donde de una vez por todas, entendámoslo, las vacunas están siendo acaparadas por un número muy reducido de países. Y nosotros estamos entre esos países que irónicamente tienen cierto privilegio de poder seguir accediendo a vacunas y vacunando a su pueblo. Para que nosotros podamos seguir adelante con esa vacunación, necesitamos inexorablemente restringir los encuentros sociales. Ya está visto que el problema del contagio no está en las fábricas, no está centralmente en los negocios donde con distancia social se puede atender a los clientes. El problema central está en las reuniones sociales, donde la gente se distiende y en ese momento de distracción, de esparcimiento, es mucho más fácil contraer el virus. Por eso nosotros, la semana pasada, propusimos restringir la nocturnidad. Restringir la nocturnidad no quiere decir que durante el día se pueda hacer cualquier cosa. Lo que quisimos fue evitar que después del trabajo la gente se relaje, genere encuentros y en esos encuentros se contagia. Pero atención, si ese relajamiento ocurre durante el día, el contagio también sucede. El problema no es solamente la noche, es el descuido individual de cada uno de nosotros. Nosotros como Gobierno Nacional estamos monitoreando permanentemente la evolución de la pandemia en cada rincón de la Argentina.
Los gobiernos provinciales y municipales necesitamos que fiscalicen las decisiones que tomamos y hagan cumplir las decisiones que tomamos. Y lo que más necesitamos es que ustedes, argentinos, argentinas, entiendan que el cuidado individual es central, no solo para que no nos contagiemos nosotros, sino para no contagiar al otro. Todo el esfuerzo que hemos hecho hasta aquí parece insuficiente a la luz de cómo aumentan los contagios en la Argentina. Pues bien, estos días que estuve aquí recluido, en permanente contacto con la ministra de Salud, con gobernadores, con mi jefe de gabinete, con el ministro de Defensa, con la secretaria Legal y Técnica, con el ministro de Educación, he decidido tomar una serie de medidas que estimo imperiosas tomar en este momento para seguir garantizando aquello que queremos garantizar. Dos cosas: no detener el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature. El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar, pero que creyeron que eran oportunos tratarlos ahora. Y así en el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el COVID. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Lo mismo que buscamos siempre. Evitar el encuentro social, recuperar el distanciamiento, bajar la circulación y de ese modo volver a ganar tiempo para que las camas de terapia intensiva que hoy están siendo utilizadas por otras patologías vuelvan a reservarse para la atención del COVID. En un momento, insisto, donde el aumento de los contagios es sostenido. Con la certeza de que tenemos que hacer todo esto, he tomado una serie de decisiones que vamos a aplicar exclusivamente al área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque una vez más, mirando nuestra experiencia, observamos que es acá, en el AMBA, que en verdad es la unidad geográfica y demográfica que une a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con alrededor de 40 municipios del Gran Buenos Aires. Una vez más es aquí donde la velocidad de contagio es mayor y donde las necesidades de atención médica, consecuentemente, también son mayores. En el área metropolitana de Buenos Aires he decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día siguiente sea restringida. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados. Toda actividad comercial deberá desarrollarse entre las 9 de la mañana y las 19 horas de cada día. Fuera de ese horario, los negocios deben permanecer cerrados. Las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno. Solo podrán funcionar entregando a domicilio por vía de delivery o por búsqueda del consumidor en el lugar del local de comidas. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante 2 semanas a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual.
los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas 2 semanas la educación a distancia. El resto de las medidas van a empezar a regir a las 0 horas del día viernes. Desde las 0 horas del día viernes y hasta el 30 de abril quedan restringidas todas las actividades que he mencionado, incluyendo la circulación por las calles. Los colegios, repito una vez más, tendrán clases hasta el día viernes inclusive, y a partir del día lunes y hasta el día 30 de abril recibirán clases de modo virtual los alumnos. Esta decisión que acabo de tomar voy a hacerla cumplir con las fuerzas federales. La Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional y la Policía Aeroportuaria quedan afectadas al control de las medidas sanitarias que acabo de disponer. A su vez, le he pedido a las Fuerzas Armadas que colaboren en la atención sanitaria de nuestra gente. Personal de las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales del Ejército, se ubicarán en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, ayudando a prestar asistencia sanitaria con el control de test, con el alcohol y con el cuidado que el momento sanitario nos exige. El resto de las jurisdicciones puede adherir a las decisiones que estoy tomando hoy. Yo quiero recordarle a todos los argentinos que, de acuerdo al último decreto de necesidad y urgencia que dicté en esta materia, las provincias pueden tomar todas estas medidas que yo acabo de enunciar con prescindencia de la decisión presidencial. Estoy tomando esta decisión y espero que los gobernadores, intendentes, que entiendan que deben acompañarme en este momento difícil, lo hagan. Pero es responsabilidad de cada gobernador y de cada intendente hacerlo. Vivimos en un país federal y así lo exige el sistema federal. En lo que a mí concierne, como presidente de la Nación, preservaré la salud de todos y todas las argentinas. Y en especial los argentinos y argentinas que viven en la capital federal, porque la ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital federal de todos los argentinos. Y procuraré su cuidado al máximo. Extenderé ese cuidado con las fuerzas federales al área metropolitana de Buenos Aires en la inteligencia de que, como siempre hemos dicho con el jefe de gobierno de la ciudad y el señor gobernador de Buenos Aires, esa es una zona geográfica única y es un conglomerado social único. Y por lo tanto debe ser atendido como una unidad y no como lugares distintos. Yo les pido a cada uno de ustedes que entendamos el momento crucial que vivimos. Que sepan que no me mueve ningún interés político en lo que hoy estoy proponiéndoles. Que no estoy acá planteando estas cosas para ver de qué modo lucro políticamente. Que lo único que me importa es preservar la salud de los argentinos. Les pido que entiendan que lo que nos está pasando le está pasando al mundo entero en este mismo instante y que por ese motivo tenemos que ser muy precavidos. Yo confío en cada uno de ustedes, confío en cada argentino y en cada argentina. Sé que la inmensa mayoría de los argentinos entiende de lo que les estoy hablando y conoce mi vocación por preservar la salud de ustedes.
Por favor, seamos estrictos, seamos cuidadosos. Terminemos con estas prácticas que hemos visto en los últimos días, donde la distensión social se vuelve un gesto de irresponsabilidad magnífico. Tan magnífico que se vuelve intolerable. Por cada argentino y por cada argentina trabajemos juntos, más unidos que nunca. Como dice el Papa Francisco, entendámoslo de una vez, nadie se salva solo. Nos necesitamos entre nosotros. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Me atrevo a decir que las medidas son mucho más ambiciosas que lo que habíamos dicho en la mesa. Las anunciamos y lo analizamos con Frigerio. Nacho, acaba de anunciar que de 20 a 6 no gusta la expresión porque no existe jurídicamente, no se puede circular, lo cual en otros países se llama toque de queda. Exactamente. De 20 a 6 en el AMBA, solo AMBA, en el AMBA no se puede circular nada, salvo los que tengamos el esencial, la aplicación Cuidar que determine que sos esencial. De 20 a 06 no puedes circular, se cierran los negocios una hora antes. 19. Hasta las 19 horas. La actividad comercial hasta las 19. Abarca mucho más de lo que se había hablado, Luis. Claro. Las escuelas. Acá, este es el dato más enorme. importante. Se suspenden las clases presenciales entre el 19 de abril, lunes, y al 30 de abril en todo el AMBA. No hay más ni burbuja, ni 5 y 5, ni una semana. No hay más clases presenciales y se habilita el delivery de comidas solo a partir de las 19. Sí, cierre de gimnasios también, Luis. Cierre de gimnasios. No, quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, deportivas en lugares cerrados. Gimnasios cerrados no pueden funcionar. ¿En ninguna hora? No pueden funcionar. Ninguna hora, Luis. Clarísimo. Quedan suspendidas actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Tampoco el culto. Ni misa, ni ceremonia en la sinagoga. La verdad no lo había visto. Me parece que tenés razón. Este es el punteo que distribuyó Presidencia de la Nación. No es una interpretación nuestra. Esto distribuyó Presidencia de la Nación. ¿Y el fútbol? Bueno, es en espacio al aire libre. La cancha es al aire libre. Bueno, ¿y algo más, Martín? Y la decisión del presidente de poner a las fuerzas federales muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense a controlar las medidas. A mí lo que más me sorprende es suspensión de las clases, toque de queda, las fuerzas federales. Vamos a poner a las fuerzas federales que, me aclaraba Frigerio, pero yo decía, incluye ejército, no, sería gendarmería, prefectura y PCA. Policía Federal. Y Policía Federal. Y un dato, y esto te quiero escuchar, me sorprendió enormemente, para mí, la desatinada mención del presidente de que hubo un relajamiento no solo social, sino sanitario, que empezaron a atender otras patologías. Fue un desastre el año pasado, cuando la gente no se podía tratar por procedimientos oncológicos, cardíacos, una muela. La verdad, bueno, te escucho. No, te diría que antes lo que me sorprendió a mí es que no escuché ninguna autocrítica de cómo se manejó la pandemia hasta ahora. Como dijimos antes, ¿no? Tenemos una de las economías que más cayeron en el mundo, más puestos de trabajo perdidos, más empresas cerradas. Y lamentablemente también más muertos y contagiados, así que la ecuación realmente no funcionó y no escuché una autocrítica a partir de la cual uno puede recuperar la credibilidad, ¿no? Porque eso es lo que realmente se perdió. Yo la verdad que lamento que se haya perdido esta oportunidad. La mención al sistema de salud, a los médicos, enfermeros, me pareció muy triste porque creo que son casi héroes, ¿no? Los médicos, los enfermeros. Son los héroes de esta pandemia y me parece que solo mencionar que atendieron otras patologías, y sí, la gente se sigue enfermando. Yo no puedo creer la expresión, de verdad. Siguen teniendo infartos, siguen necesitando cirugía. ¿Qué vas a hacer? Relajamiento sanitario. Ojalá, y sé que estamos en vivo, si podemos extraer esa partecita, a mí me parece sorprendente porque es que se dedicaron a atender otras patologías. O sea, sí, claro, pues la gente siguió padeciendo. Y agregó nuevas patologías psiquiátricas, psicológicas. Sí, cirugías, claro, en general. Después, la educación. No, perdón, ¿no va más eso? O sea, no, la idea es suspender al máximo posible para ganar camas para el COVID. Es lo que están haciendo incluso se le va a pedir a la gente que no igual se las enferme. distintas administraciones. Que no tenga infartos, que no tengan urgencias. Esa parte creo que no fue muy feliz. El tema de la educación es muy preocupante porque el único igualador, el único instrumento de igualación social que tiene la Argentina es la educación pública. No hay otro. El año pasado
esa igualación social que lamentablemente falta en general en la Argentina, se perdió aún más, ¿no? Cada día de clase que se pierde, porque educación virtual tiene una parte de la sociedad. Digo, el que conoce, el que camina en la Argentina, el que conoce la realidad, sabe que los chicos cuando no tienen clases no están jugando en las plazas y en las calles, no están educándose virtualmente en todos lados. Creo que hay que hacer una mención. Y el último punto te diría es que no mostró ninguna luz al final del camino, es decir, no planteó, bueno, vamos a hacer estas medidas para conseguir más vacunas, vamos a pedir que a estos negociadores... Podría hasta haber dicho, vamos a pedirle al expresidente que tiene sobrados contactos internacionales, que trabaje junto con nosotros para el expresidente Macri, digo, para ayudarnos a conseguir vacunas. Digo, y tampoco le dio a los comercios que van a tener que cerrar temprano ningún anuncio respecto a cómo van a pasar esta situación. Pero es lo que yo digo, suponete que no tenés más remedio que cerrar todo. A la par, automáticamente sí, pero miren... Porque todos esos comerciantes, todos esos dueños de un restaurante o de un almacén o de lo que sea, hoy no van a poder dormir. Obvio. No tienen ninguna... Pero me apunta Martín, con toda razón, no dio fecha de cierre de estas medidas. Dijo hasta el 30, hasta el 30. Pero dijo no prorrogable. No, el presidente no lo dijo. Las clases fue claro que empiezan desde el 19 al 30 y las otras medidas serían hasta el 30 de abril porque van a tener que ver con el decreto anunciado la semana pasada. Pero mi pregunta es, Trota acaba de decir ayer, en esta casa, no recuerdo quién lo entrevistó, dijo que no está probado que las escuelas generen contagio. No, el gobierno hoy incluso decía las clases no se tocan. Hoy 5 de la tarde, Luis. Hoy 5 de la tarde decían las clases no se tocan. El ministro de Educación dice ayer y da datos que nosotros pusimos. Y hoy suspende las clases. No se entiende. La verdad que estamos jugando con cosas muy delicadas, como decíamos antes. La educación está demasiado mal en la Argentina como para suspenderla. Además, una de las banderas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que la educación presencial era lo último que se iba a tocar, ¿no? Digo, hay que ver cómo impacta esto en el gobierno de Larreta. Pero vuelvo al comienzo. Suponete que hay que suspender la clase como pasó en Israel. ¿Te acordás que suponete que hay que suspender? Nadie suspendió un año las clases. No hay registro en el mundo de presenciales. Por ahora son 2 semanas y recordemos que los chicos van a clase una semana sí y una semana no. Es decir, que en realidad solamente van a tener suspendidas una semana cada burbuja de clases. Lo que dicen en el gobierno ahora es, bueno, no son focos de contagio, pero sí todo lo que genera la escuela alrededor, que es la circulación en transporte público, lo que genera después de salir de la escuela, si vas a una plaza, si no vas a una plaza, lo que quieren es frenar la circulación al máximo. Me dicen que hay cacerolazos, hay cacerolazos en muchos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Nada, lo contamos como un dato periodístico de que se cuenta una noticia. Pero yo digo, suponete que hay que suspender las clases. Justificame lo que hasta hace 5 minutos me dijiste que lo contrario. Justificame, perdón la petulancia. Digo, expliquémosle a la ciudadanía, miren, la verdad que hasta ayer creímos esto porque hoy pasó este otro. Si no es porque hoy sí, o improvisado o arbitrario. En las políticas públicas, lo más importante para que sean eficaces es que haya credibilidad en el que las ejecuta. Esta era una oportunidad para hablarle a la gente y recuperar esa credibilidad perdida por malas decisiones de políticas públicas en el año de pandemia que llevamos adelante. Esa oportunidad se perdió. Gracias, Rogelio, muy Gracias amable. por la invitación. Nos veremos en la próxima. No se te debe nada, ¿correcto? Esto es una mera... No, quiero decir que hay muchísima gente que nos está mandando videos que vamos a ver si podemos poner al aire de la reacción... gracias, te puedes pasar tranquilo. De la reacción que ha habido a partir de esto. A ver. Hay un punto que quedó abierto y no está zanjado que tiene que ver con las... Me siento un homenaje a Mauro haciendo esto, cruzándome en cámara, haciéndolo pasar así. Me gusta que te esté pasando y es un homenaje para Mauro Viale. Hay un punto, Luis, que no está zanjado que tiene que ver con lo que el presidente hablaba de las cirugías programadas. Hay mucha gente con incertidumbre respecto a los turnos. Esto no está aclarado incluso en la información que distribuyó Presidencia de la Nación, más allá de los dichos del presidente. ¿Qué pasa con los turnos que no tienen que ver con urgencias, pero que son turnos que implican o que no contemplan la posibilidad de postergarlo? Por ejemplo, estudios importantes que tienen que ver con análisis oncológicos.
¿Qué pasa con esa situación, Luis? Igual no es una medida que haya anunciado el Gobierno Nacional. Lo que sí están haciendo las jurisdicciones, provincia de Buenos Aires. El presidente, no, pero Ro. no es una medida que. No es una medida. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires ya está desde hace días suspendiendo actividades. Sí, la ciudad de Buenos Aires ya lo hizo. Pero bueno, hay turnos, hay gente que hoy... No es una medida. Claro. Pero hay gente que tiene turnos hoy que a partir de lo que dice el presidente entiende que le van a suspender. Entonces Pero no hay Nacho, una aclaración. Si no es urgencia, no hay una aclaración. Pero no está claro, Ro, no está claro. Son presunciones nuestras y no está claro. Mientras hablamos, claro. yo estoy de acuerdo con Nacho. No Mientras está claro, hablamos, les muestro lo que nos están mandando nuestros televidentes y algunos compañeros de reacciones en algunas calles con cacerolazo. Pero digo, hay acá una razón. Yo tengo una cirugía programada el martes que viene. ¿No ¿Me sabés? puedo operar? Después de esto, ¿cómo sabés? A ver, en la ciudad de Buenos Aires ya estaban haciendo esto desde hace días. Lo dijo ayer Macri ya estaban en suspendiéndolas. Vicente López. En Vicente López ya se estaban suspendiendo estas Pero hoy no actividades. puede ser. Pero hoy, en formalmente cambio, hoy ninguna. lo dice el presidente. Pero se estaba sucediendo porque se tienen que liberar camas. Sucedió también Yo la no vez estoy pasada. diciendo No si es una está bien medida o mal. que hoy Perdón. Alberto Fernández tomó. Yo no Está bien. estoy diciendo si está bien o Si tenés mal. una cirugía el martes y todavía no te la Yo no suspendieron, estoy la diciendo tenés. si está bien o mal. No, yo no te estoy diciendo si está bien o mal, te estoy yo lo que diciendo estoy que es una diciendo medida es, nacional. se viene haciendo, lo viene Sí. haciendo la ciudad, me consta. Entonces- Ahora, después de esta afirmación del presidente, que habla de el tema de priorizar las cirugías, Sí. lo urgente, el COVID y no lo no tan urgente, el presidente usó un término que pero eso no es otra que discusión, bueno, discutí pero sobre lo que- pero la sobre lo gente que dijo escucha al Alberto. presidente, la gente escucha Pero al yo te digo, presidente. una cosa es que vos digas, hay en este distrito una saturación de camas, por lo tanto... En el AMBA está la saturación de camas. Pero yo digo, este distrito, 3 de febrero, decide suspender las operaciones y reprogramar. Y otra cosa que el presidente diga, hay un relajamiento sanitario, como si esto fuera voluntario de la Del gente. sistema sanitario. Del sistema. Y a partir de ahora volvemos al viejo sistema. Suspendés ipso facto todo. ¿Qué suspendés? ¿Qué Digamos. abarca? ¿Qué abarca esa suspensión? Por eso debería haber una aclaración. Abarca un estudio de sangre de rutina, abarca todo, abarca nada, no está claro. Y A cuando ver, las cosas no podemos están claras, repasar, se y me voy a hablar con el malinterpretan. maestro Jorge Asís, podemos repasar para la gente que nos está viendo ahora, son las 9:15 de la noche, un mensaje del presidente que superó todas las expectativas, superó la expectativa no porque sean buenas o malas, por eso teníamos un nivel de piso de medidas y esto lo superó ampliamente. ¿Qué es lo que se resuelve? Que a partir del lunes hay un virtual toque de queda, aunque Desde el no viernes a la hubiera- noche. Viernes a las 0 Perdón, horas. viernes a la noche. Sí. Viernes a la noche hay un virtual toque de queda, por lo cual nadie podrá circular bajo ninguna circunstancia, ni la vuelta, ni a las 5 cuadras como era antes, ni demás, en el AMBA, a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Primera medida. Segunda medida, todos los comercios, todos cierran a las 7 de la tarde. La única excepción es, asumo que farmacias, esas cosas podrán Sí. seguir, ¿no? Sí. Pero digo, la excepción es delivery de productos gastronómicos, solo delivery, Rappi, Pedido Ya o los que tengan propios, esos podrán funcionar. Gran medida que no se conocía, suspensión de las clases presenciales en todo el AMBA, entre el 19 de abril y el 30. No va a haber clases presenciales, cosa que no estaba previsto hasta hace 4 minutos. Control de la circulación nocturna a cargo de las fuerzas federales. Es la primera vez que el Gobierno Nacional utiliza Prefectura, Gendarmería, PCA y alguna otra fuerza federal para salir a controlar. ¿Estoy diciendo bien? Sí, y este control tiene que ver con lo que decíamos antes, del enojo del Gobierno Nacional, no solamente con la ciudad, sino también con la provincia de Buenos Aires, es decir, con la policía de la ciudad y la policía de la provincia de Buenos Aires, que vieron que durante estos últimos días no se estaba controlando. Entonces, ¿qué dice Alberto Fernández? Van a controlar las fuerzas federales. Vamos a ver cómo se traduce esto en la calle los próximos días. Totalmente. Bueno, me dicen que se extienden los cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires y también en el AMBA. Ahí lo estás viendo. Habló Kicillof también. Para decirlo, estamos transitando un momento muy delicado de la provincia. Sí. Adhiere a las medidas. La prioridad es cuidar y proteger a los bonaerenses. Bueno, ahí está, ¿no? Mientras estamos hablando vas a ver esto que está pasando en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Me voy a charlar con Narcís, algo más que tengamos que agregar antes para que... Hoy tenemos un lujo, lo va a analizar Jorge Asís. Sí, claro. Parece que estuvo sincronizado. Te esperó, maestro. Amigo rosarino. ¿Cómo ves esto que pasó recién? Mira, fue una aceptación tácita de una impotencia, de una derrota y de un fracaso. Si querés el título,
porque fue franco. No dijo, por supuesto, no fue mal. Pero en realidad es la prueba de que el bicho les está ganando a los epidemiólogos, a la vacuna, a los políticos que intentan combatirla. El bicho es bastante hábil, muta, cambia. Nosotros nos aferramos a la salvación de la vacuna, que es la única y es la que verdaderamente queremos y reclamamos si falta y si nos falta. Pero creo que globalmente nadie le encuentra la vuelta a esto. El presidente es un paciente hasta hoy. Hasta hoy. De eso, ¿no es cierto? No es el más indicado para decirnos que nos cuidemos, porque él también se pudo haber cuidado. Pero te digo, por la especie de discurso ya visto, otra vez hablar de lo mismo, de la cuestión social, es la aceptación de que, bueno, perdimos. Ahora, estamos Y hay ahí. también, si vos querés, la interpretación política, que me parece que ahí a veces tengo más suerte que con la epidemiología, es la constatación de su centralidad. En un momento que no tiene nada que ver con el momento en que esta centralidad lo elevó. Ahora, yo La sociedad sentí. está más Sí, agobiada y harta. yo lo vi, primero, con un discurso que me pareció muy pobre. Probablemente de los discursos que hizo, que yo lo seguí, no me pasa como tengo que verlos, me pareció el de los más pobres. Con pifias inexplicables, como esto del relajamiento sanitario, echarle la culpa a que la gente se enfermó de otras cosas era inevitable, casi con cero autocrítica, por supuesto, Hoy tener un problema cardiológico es destituyente. pero Digamos, la verdad no se sostiene. Uno no tiene que adherir a estas medidas. Me parece que lo que uno tiene que hacer es acatarlas. claramente, Hoy. Yo, claramente. ni voy a cacerolear, ni apruebo los cacerolazos. Puede entender a lo que cacerolean. Pero, digamos, los muertos dejaron de ser imaginarios. Pero Jorge, vos decís ayer, mandás a tu ministro, que es como hablar vos mismo, decís, tranquilos que las escuelas no son foco de infección, y hoy de buenas a primeras Pero suspender no las clases. tenían nada claro, lo más claro era la confusión. A mí me dieron como seguro que eran 12 horas, la mitad del día con toque de queda, de 8 a 8 de la mañana. Te diría más, yo lo tuiteé, quizás eso era 6:30, 7, hasta las 7 de la tarde, era hasta las 8 de la mañana. Se habrán concedido en 2 horas. Pero así fue todo, no es que hay una cosa, no te digo improvisada, pero Más o menos. una discusión que tuvo que ver con concesiones. Pero digo, acabás de dinamitar toda confianza con Larreta cuando le decís, te saco a las fuerzas federales porque en vos no confío que controles el toque de queda. Sí, es una interpretación, pero me parece que él está en su derecho de ver cómo resuelve esto. Digamos, alguna decisión tenés que tomar. Claramente. Con ya casi 27.000, 25.000 diarios, casi todos los argentinos hoy somos contacto estrecho de alguien, ¿entendés? Cualquiera casi tiene el pensamiento del respirador propio, como si fuera una pesadilla. Y me parece que en esto te diría cuál es el crédito que yo le doy. Yo voy a acatar. Si son las medidas justas, son las medidas desesperadas en un momento desesperado. El gobierno de Alberto Fernández es malo, pero la época en que le tocó gobernar es peor que los efectos que pueda tener el propio gobierno. ¿Tenés información de vacunas? Digo, quiero decir, Jorge, así fue el año pasado en animales.
el que anticipó que iba a venir una vacuna rusa cuando nadie lo había sugerido y con todo el viaje de Nicolini, Bisotti y demás. Sí, ¿Tenés alguna información de eso? No, mira, hay búsquedas. Yo te sostengo lo que te dije, que te diría en medio año, en 6 o 7 meses, va a ser más fácil conseguir una vacuna que un paracetamol, te diría. Porque van a sobrar las vacunas, van a venir las vacunas, incluso más. Ya se van a denigrar algunas. Hoy agarrás cualquiera, Obvio. de las que venga, pero no tenemos ningún derecho a cuestionar, porque ni vos sos antivacunas, ni yo tampoco, pero tenés que aceptar que hay algún cuestionamiento hacia las vacunas. De lo que no se habla y de lo que tal vez no es elegante hablar. Cuando Alberto Fernández tiene el problema, él dice, como estoy vacunado, la cuestión fue leve. Hubo otros casos de vacunados que también fueron vacunados, distintos casos todos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y Dios no lo permita. Si llega a morir alguien que se dio las 2 dosis de la mejor vacuna. Estás luchas contra un virus que es desconocido. Y las vacunas también, te diría, fueron todas muy precipitadas. Quizás tenían que haberse dado mucho más tiempo. Hay muchos papers que se hacen internamente en los laboratorios que tienen que ver con algunas reacciones. Y como nadie explica, hay todo un festival de rumores que algunos pueden comprar esas argumentaciones. La semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, vos planteaste una hipótesis que a mí me llevó a pensarla y a la que le atribuí mucho fundamento, que es que impensadamente la pandemia le otorgaba la segunda oportunidad a Alberto Fernández de centralidad. Por supuesto. ¿Sentís que es igual a lo del año pasado? No es igual, ¿O se te dije descascara más de entrada rápidamente? que no es igual porque la sociedad del 2020 ya no es esta sociedad castigada, padecida del 2021. Es mucho más difícil. Y la credibilidad del presidente no es la que tenía en el 2020, pero tiene una gran oportunidad. Y aparte, digamos, le toca, ya está en la historia Alberto Fernández. Sí, claro, es el presidente de la pandemia. Es el presidente que coincide con esta etapa nefasta, que yo no sé sinceramente a qué otro y qué hubiera hecho otro de distinto de esto. Acá, ¿cuáles fueron sus errores? Bueno, de entrada, de esto lo hablamos en algún momento, si él se hubiera manejado bien, él ya tenía muchas vacunas en noviembre, cuando todavía la rusa no estaba tan cotizada, porque empieza a carecerse del producto ruso, del elixir soviético, como lo llama un funcionario muy importante, justamente cuando tienen el reconocimiento científico de una revista. Y tiene una demanda y una producción que es insuficiente, Claro. que no se alcanzó. ¿Cuál fue el pecado de Alberto? Haber anticipado, y que eso es una cosa que se lo utiliza como chicana permanentemente, 25 millones, esa necesidad de dar cifras, que de pronto, casi te diría, en alguien que cree que es un buen comunicador, que no lo es, no es un buen comunicador. El habla puede tener, una cosa es tener facilidad de palabra y otra saber comunicar. Y el problema de la comunicación es un problema político. Vos tenés que comunicar cuando tenés algo políticamente interesante de comunicar. Y el gobierno en esto es deficiente, es malo, no tiene causas. Lo que sí casi te diría, te sugeriría, como en todos los canales, todo el día, se habla exclusivamente de esta cuestión. Y ya sabemos que tenemos 15 días de autoexilio prácticamente obligado, por lo menos durante las noches, y que vamos a vivir con todo esto.
que nos abramos y tratemos alguna otra problemática también. Y frente a eso, para cerrar, ¿no? Estoy viendo imágenes de Olivos, también hay alguna Estoy cansado de ver ese portón verde. Me hace Ese portón verde lo tengo ya en la memoria. ¿Te acordás de que eran los tres tenores? Por supuesto. Todo Y el homenaje a Mauro también. Y aparte, a las 4 de la tarde ya empezaban, y el tipo te iba a hablar a las 9 de la noche, y vos tenías 5 horas de portón verde, y de pronto aparecía algún tipo que hacía atletismo y saludaba. Yo sinceramente estoy harto, no puedo verlo más. O por lo menos píntenlo de otro color, hagan otra cosa. O que proyecten alguna cosa para hacerlo más divertido. Pero para cerrar el tema del día de hoy y hablar de las otras cosas, porque digo, hubo una reunión con el enviado a Estados Unidos que vos anticipaste la semana pasada y demás. Esas cosas que me parece que son importantes, yo casi parecía que te hablaba... En chino. Bueno, en chino básico. A propósito de Y el tipo vino por China. Por eso mismo digo. Pero antes de cerrar de esto, ¿le das alguna entidad? El 18 de marzo el presidente anuncia la cuarentena y era casi un prócer. Hoy anuncia y hay una reacción que quiero saber. Porque perdió la credibilidad del muchacho, no tiene la fuerza que tenía en aquel momento, tampoco los acompañantes, no están los tres tenores, está él solo y casi afónico, ¿viste? En vez de ser, tiene que hacer algún largo, no puede hacer. Y aparte es paciente hoy, se le nota también en el rostro. Y esta sensación de estos tres valores, impotencia, derrota y fracaso. Derrota ante una cosa que no podía ganar porque lo supera. Y el bicho en este momento le está dando un baile a todos. Porque ahora se inventa hasta la cepa de Buenos Aires. ¿Qué querés que te diga? Hemos hablado de cepas, de los que más o menos pensamos. Las noches se pueden convertir en pesadillas, ¿sabes? Yo tengo hijos en el exterior. Hay que asumir que uno no puede desplazarse, lo que cuesta salir. Y si vos te dejás llevar por todos esos motivos de pesadillas, esto es un infierno, viejo. E incluso más, te invitaría hasta a tener cierto sentido del humor. ¿Entendés? Cierto sentido del humor, así sea un humor negro a veces. Pero es casi como una especie de conducta defensiva. De autopreservación. Pero por supuesto que sí, porque todo es malo. Si vos haces una cosa así global, tenés al ministro que manga por todas partes. Está todo un sector que cree que nos vamos a Venezuela y estamos gobernados por unos salvajes revolucionarios que vienen a hacer un régimen bolivariano. Y simultáneamente tenés al secretario de Estado americano que habla 1 hora con Felipe Solá. Tenés hablo de Blinken. Tenés al hombre más importante del Departamento de Estado que termina comiendo chinchulines ayer con Sergio Massa. Y un almuerzo con el que supuestamente es uno de los instrumentos para llevarnos a Venezuela. Y lo tenés al que yo te hablé la semana anterior, que vienen preocupados, pues de pronto la Argentina, pese a toda esta colección de infortunios, es una pieza importante en este esquema internacional que hoy a los argentinos nos cuesta aceptar y reconocer. ¿Entendés? Y estás entre Venezuela y el amigo americano. Quedó claro, digo, hoy trascendió así como una pequeña cuestión de que el gobierno se comprometió a no instalar la base militar china como se pretendía, como para mostrar un gesto de alineamiento con los Estados Unidos. ¿Eso quedó? Mira, hay alguna cosa, pero esto es largo. Esto te puede servir. Tienen que aprender, ¿sabes de quién? De Kissinger. Hay que leer las memorias de Kissinger, la diplomacia de Kissinger. La política internacional tiene un cinismo, si vos querés, brillante, donde los actos son muy importantes y donde todos los actores juegan con diversas piezas, ¿no es cierto? No está mal que los americanos tengan cierto temor por nuestra relación con China y tampoco está mal tener China como cliente, casi te diría, privilegiado, que invierte y por supuesto, para el cual Argentina es un país importante, ¿no?
En este contexto donde te toma de tal manera el bicho, como vos decís, que te encierra, que te desconcentra. Que te baila, te pega un milongón. No sabes cómo reaccionar ante el bicho. Porque todas las verdades que dicen los epidemiólogos, todas son cuestionables. Sí, claro. Y todo tiene algún efecto secundario que producen papers que se investigan y todo está más o menos estudiado. Pero uno se aferra a cierta cosa. Hoy la salvación es la vacuna. Otro que más o menos conoce un poco más de esto y me dice, mira, que de pronto la gestación de anticuerpos de la propiedad de la misma gente puede ser quizás mucho más eficaz que tantas vacunas que pueden tener un índice de eficiencia que nunca para vos es demostrable porque te pueden decir 92, 75, Sí, claro. 48. Y que después te dice, aparece, y uno claro. repite, pero uno no entiende de lo que habla, ¿no? Jorge, vos decías, no queda en esta situación aciaga más que acatar, era tu posición. Vos decías, no queda Yo otra- no adhiero, acato acá. Acá no tengo otra alternativa. ¿Qué otra alternativa me das? ¿Qué voy a hacer? ¿Una manifestación? ¿Decir qué? ¿Obligar? Sí, que venga más vacunas. Por supuesto que querés que venga más vacunas. Van a venir vacunas. Te va a mandar vacunas el amigo americano. Llegan vacunas chinas. Llegan 900.000 ahora de Amsterdam. Vas a tener vacunas y yo no sé si es la gran salvación. Ojalá sea esa utopía de la vacunación el panacea. Yo creo que el bicho todavía está muy fuerte y baila a países mucho más importantes. Si descoloca al gobierno, ¿descoloca a la oposición el bicho también? Pero por supuesto porque tampoco, ya, el gobierno es malo. La época que le toca Es es horrible. peor. Sí. Y la oposición que tiene, casi te diría, no está ni siquiera a la altura del bicho a veces. Porque si a vos te parece que la oposición es el reclamo y en esto el opositor lo que tiene que hacer es acatar. Porque no hay manera de impugnarlo. Por supuesto que uno piensa, qué sé yo, cerca de donde yo escribo, de cada 10 negocios hay 8 persianas bajas. La Argentina, digamos, en ese aspecto te diría, es un lamento. ¿Qué es lo que yo me dije ante ese espectáculo? Este país no se puede ir al demonio. Este país cuando amaga con recuperarse, se recupera de verdad. ¿Entendés? Quizás eso le faltó tal vez, eso le falta a Alberto. Alberto no tiene algo positivo, que por lo menos entusiasme, que decir, por lo menos haceme un mimito cuando me contás estas cosas. Es que esto es impactante. No tiene, ni siquiera tuvo esa gentileza. No tiene, pide y es toda una cosa, cara de circunstancia, y el que te habla es un paciente que no se cuidó. ¿Entendés? Y que asume, por más que lo diga con otras palabras, fue derrotado, fue impotente y no pudo con todo esto, pese a ese enorme crecimiento que todos les dimos. Pero ¿cuál es la reacción posible positiva? Exigirle vacunación. Si no puede, si no se consigue. Está bien, no le exigís vacunación, pero a la par de que le pedís al tipo, al restaurante de la esquina que cierre y no le ofreces ninguna ayuda, es un año... Por supuesto que es un año más que perdido, desperdiciado. Pero el tipo, por lo menos, te tiene que convencer que quiere luchar y que en realidad son los muertos los que lo persiguen, lo que lo inspiran, lo que movilizan. Uno está detrás de esa cifra. No hay una posibilidad de prevención, qué sé yo, vos podés acusarlo de todo, que tiene que hacer más testeos, más esto, más lo otro, pero no da. Y tenés un país que lo tenés al ministro que manga por todas partes, tenés al vicepresidente de Brasil
que dice, quizás atinadamente, que la Argentina es un país mendigo. Estamos con una renegociación que queremos 20 años. Y si es a 10 años, los muchachos, tanto el gobierno como la oposición, mirá que si no estamos nosotros, están ustedes en el poder. Alguien se va a tener que hacer cargo de este quilombo, ¿no es cierto? ¿Es utópico pensar que haya una posibilidad de tender un puente, como vos dijiste? Este gobierno debería tender puentes. Tender un puente con la oposición ante esta situación. Es obligación, es la obligación política de tender puentes. Lo que se puede dar en el Parlamento se tiene que dar en el Ejecutivo. Vos no podés gobernar un país enfrentado con tu contradictor, enfrentado con los medios de comunicación, enfrentado con la justicia. Esperá, acá hay que hacer alguna otra cosa. No son todos perversos, todos malos, y esto no es una libanización total de la angustia. Acá tenés quizás que hacer alguna otra política y pensar, en algo fallaste. Quizá no hace falta decir, me tengo que autocriticar, pero en la práctica es una autocrítica, todo el discurso. ¿Vos lo viste como una autocrítica? Pero como una autocrítica, como alguien que sabe que fue impotente ante la que le tocó. Y me parece digna la derrota esa incluso, porque no había otra manera ante un bicho que todavía no le encontraste la vuelta. Queremos creer que le encontramos la vuelta con la vacuna y vos sabés que no es tan fácil. Totalmente. Señor, te veo el miércoles que viene. Y espero que podamos hablar de otras cosas. Ojalá lo vamos a hacer. Como dicen los árabes, Hay inshallah. cosas tan interesantes. Yo pensaba hablarte hoy de la tercera vía, la vía muerta de la tercera vía. Pero te lo dejo para No, ya quiero por lo menos una bajada. La muerte... La vía muerta de la tercera vía. ¿Volvemos en general con la tercera vía? Porque en general vos hoy tenés entre los dos amontonamientos electorales que no pueden perder ningún espacio, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, vos tenés casi ocupado el 80-85% del electorado. Tenés 3 puntitos que se te llevan a la izquierda. Sí. Y quedan 12 puntitos, que es lo que los carniceros en tiempos de su periodo de abundancia llamaban los recortes para el gato. Vos ibas a la carnicería, sí, claro, y decías, y el recorte para el gato. Claro. Mañana creo que sale en mi portal una nota que se llama Recortes para el gato, un poco también para cambiar la onda temática, ¿no es cierto? Y hay algunos personajes que se quedaron afuera y que intentan, por distintos medios, volver a situarse y dejar lo peor que tiene la política, que es el llano. Cosa que decía un filósofo del peronismo, el Chuco Mazón, que decía, hay algo peor que la traición, el llano. Y hay muchachos que están en el llano, que no entran con Macri, que no tienen buena relación con la doctora y que son tipos jóvenes y valiosos. Y a la doctora, yo creo que tendría que aprender un poco de algunas cuestiones de la cultura judía y tener su día del perdón. Y perdonar, si vos querés, a 2 o 3 referentes que no puede darse el lujo de tenerlos afuera, en búsqueda de terceras vías. Bueno, el miércoles que viene lo ampliamos, ¿te parece? Claro. Ahí está. Gracias, Jorge. Un placer verte. Vamos a hacer una pequeña pausa, lo escuché, y después te contamos. Repasamos las medidas que se produjeron y las reacciones.
Noche de novedades que estamos contando, pero que se van modificando. La verdad que estamos hasta en un punto desconcertados con las medidas que se han anunciado, porque trato de repasarlas. Se ha decretado un impedimento de circulación total a partir de las 20 hasta las 6 de la mañana, el cierre de todo tipo de actividad recreativa, deportiva, religiosa en lugares cerrados, la suspensión de las clases en el AMBA desde el 19 al 30, solo habrá clases virtuales y el control. La verdad que esto es novedoso, que la nación saque a sus fuerzas federales a controlar lo que es la ciudad. Pero ahora tenemos novedad. ¿Qué pasa con las clases en la Ciudad de Buenos Aires, Rosa? Bueno, mañana Horacio Rodríguez Larreta va a dar una conferencia de prensa y la idea es declarar a las clases como servicio esencial. ¿Qué significaría esto? Que podrían no suspenderse las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Podría hacerse a través de una resolución y hay que ver qué es lo que termina definiendo mañana el gobierno de la ciudad. Sigo. Pero no descartes que Larreta desobedezca a Alberto Fernández y siga dando clases en la capital. sí, Sí, perdón. hay un decreto que habla, el jefe de gobierno decreta, el artículo 1 dice que establécese el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires a las actividades del Ministerio de Educación, las dependencias de Justicia, Seguridad, la Policía de la Ciudad, o sea, todos los servicios esenciales, inclusive el Ministerio de Educación, áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia. Esto ya está publicado, es el borrador del decreto. Este es el borrador, mirá la fecha, Bueno, miércoles acceso 14 que de tenemos abril. información exclusiva, Sí, esto está escrito ahora, miércoles 14 de abril. Luis, hay una aclaración que suma a lo que dice Rosario. La Ciudad de Buenos Aires, las fuentes consultadas, antes de mostrarles este decreto que nosotros teníamos, negaban que Larreta se fuera a oponer. ¿Me explico? Sí, claro. Ahora, ante la contundencia de este decreto, ¿qué va a pasar? ¿Larreta va a salir duro? ¿Hay un arrepentimiento? Claro. Está el testimonio de Nicolás Trota, el ministro de Educación, Luis, que en este momento parece que es una... muy fuerte. Esto es muy fuerte, Nacho, porque decíamos, a ver, hablo en primera persona y no los involucro. No tengo claro si en esta circunstancia epidemiológica hay que cerrar o no las clases. No lo sé porque no soy epidemiólogo. Claro. Ahora, tengo un dato de hace 15 minutos, que es el tuit que vos mencionabas, que si lo podemos ver, genial, y si no lo contamos nosotros. Es un tuit de Nicolás Trota, este mediodía, cuando todavía no estaba ni previsto que se limitara la circulación, ni los límites a la nocturnidad, que habla sobre la presencialidad en las escuelas. Luis, si querés te lo leo. Por favor. También lo tenemos aquí, lo vamos compartiendo. Sí, incluso Nacho, mientras lo buscas, sí. En el Consejo Federal de Educación, que participan las 24 jurisdicciones, se acordó que las escuelas no tendrían que ser por donde se empiecen las restricciones. La escuela es central para poder transitar este momento de dificultad. Si querés seguirlo vos, Luis. La discusión no es presencialidad, sí o no. Las restricciones no pueden empezar por la escuela, cuando la evidencia demuestra que son espacios seguros y necesarios para acompañar a nuestros hijos. Quiero decir, hace 11 horas... Hace 11 horas el ministro el secretario de Estado a cargo, o sea, el representante Alberto Fernández de la Educación, hace 11 horas dijo no hay que cerrar. Y ahora cierra. Lo dijo ayer Luis Cámara, que está demostrado, uno de los médicos que asesora al presidente, que no está demostrado que las escuelas sean foco de contagio. Tal vez, y esto no lo explicó el presidente, la decisión de que haya clases virtuales durante 2 semanas tenga que ver con el uso del transporte público, que ayer acá el ministro Mioni dijo que con el sector de educación se aumentó en un 20%. Y un dato más, hoy Carla Bisotti dijo, ya me perdí si era ayer o hoy fue la conferencia, dijo que vayan del trabajo a la casa y de las escuelas a la casa. O sea, hoy cuando Carla Bisotti habló de las escuelas. Habló de las escuelas. O sea, ¿qué pasó en el medio? Insisto, a lo mejor epidemiológicamente corresponde. Yo insisto, países exitosos en la lucha de la pandemia, como Israel, cerraron y volvieron. Ahora, pasó algo entre las 11 horas de que Trota dice que no, y menos, que Bisotti da la conferencia de prensa, que nos manda a lavar las manos, a estar distante, usar el barbijo, ¿yo qué? Y cambian lo contrario. Y Luis, hay un dato, a partir de esta discusión sobre el tema de escuelas, desde el gobierno salieron a aclarar que los shoppings van a cerrar, Luis. ¿Cómo los shoppings van a cerrar? ¿No lo anunció el presidente? Esto no lo anunció el presidente, no lo anunció Presidencia en el punteo de temas de restricciones que había distribuido. Y obviamente ante la polémica de no los puedes llevar a la escuela a los chicos, pero sí al shopping,
salió a informar de que en el decreto se va a incluir la prohibición de los shoppings. Espera, porque sé que tengo que ir a la pausa, pido disculpas. El presidente hace un anuncio que ha estudiado. Contradice a su ministro de Educación y cierra las escuelas. Interviene el control de la Ciudad de Buenos Aires con fuerzas federales porque no le crea la reta para la nocturnidad. No menciona que va a cerrar los shoppings y a vos te dicen que, bueno, ahora lo vamos a agregar. Bueno, justamente al marcarle la contradicción dice no, quédate tranquilo porque van a cerrar los shoppings. No, yo no quiero que cierren los shoppings, pero sí me parecía incoherente que no los pueda llevar a la escuela y los pueda llevar al shopping. Bueno, hay que ver, esperemos al decreto, porque recordemos, hace 2 horas no iba a cerrar nada más que la nocturnidad. Ahora agregó escuelas, circulación, religión. Bueno, enseguida lo vamos a ampliar. Nos estamos yendo, estamos súper pasados de tiempo. ¿Sale el decreto de la reta? Sale el decreto de la reta, lo firmó la reta 11:40 de la mañana. Vamos a ver qué pasa mañana en la conferencia de prensa. Todo lo amplía Mangel ahora y luego mi amigazo Babi Checopar. Gracias a todos, soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.